El nacimiento de la clínica. Michel Foucault, Editorial Siglo XXI, México, 2001. Prefacio. Este libro trata del espacio del lenguaje y de la muerte. Trata de la mirada. Hacia mediados del siglo XVIII, Pomme cuidó y curó a una histérica haciéndola tomar baños de 10 a 12 horas por día durante 10 meses completos. Al término de esta cura contra el desecamiento del sistema nervioso y el calor que lo alimentaba, Pomme vio porciones membranosas parecidas a fragmentos de pergamino empapado, desprenderse con ligeros dolores y salir diariamente con la orina, desollarse a la vez el uréter del lado derecho y salir entero por la misma vía. Lo mismo ocurrió con los intestinos, que en otro momento se despojaron de su túnica interna, la que vimos salir por el recto. El esófago, la tráquea y la lengua se habían desollado a su vez, y la enferma había arrojado diferentes piezas ya por el vómito, ya por la expectoración. Y he aquí, como menos de 100 años más tarde, un médico percibió una lesión anatómica del encéfalo y de sus envolturas. Se trata de falsas membranas, que se encuentran con frecuencia en sujetos afectados por meningitis crónica. Su superficie externa, aplicada a la aracnoides de la dura mater, se adhiere a esta lámina, ora de un modo muy flojo y entonces se la separa fácilmente, ora de un modo firme e íntimo, y en este caso algunas veces es muy fácil desprenderlas. Su superficie interna es tan solo contigua, la aracnoides, con la cual no contrae ninguna unión. Las falsas membranas a menudo transparentes, sobre todo cuando son muy delgadas, pero por lo común tienen un color blanquecino, grisáceo, rojizo, más raramente amarillento, parduzco y negruzco. Esta materia ofrece con frecuencia matices diferentes que siguen las partes de la misma membrana. El espesor de estos productos accidentales varía mucho, son a veces de una delgadez tal que se podrían comparar con una tela de araña. La organización de las falsas membranas presenta asimismo muchas variedades. Las delgadas son membranosas, parecidas a las películas albuminosas de los huevos y sin estructura propia diferente. Las demás ofrecen a menudo en una de sus caras huellas de vasos sanguíneos entrecruzados en diversos sentidos e inyectados. A menudo son reductibles en láminas superpuestas, entre las cuales se interponen frecuentemente coágulos de una sangre más o menos decolorada. Entre el texto de Pomme, que llevaba a su forma última los viejos mitos de una patología nerviosa, y el de Bayle, que describía para un tiempo del cual no hemos salido aún las lesiones encefálicas de la parálisis general, la diferencia es íntima y total para nosotros, porque cada palabra de Bayle en su precisión cualitativa guía nuestra mirada en un mundo de constante visibilidad, mientras que el texto anterior nos habla del lenguaje sin apoyo perceptivo de los fantasmas. Pero esta evidente división, ¿qué experiencia fundamental puede instaurarla más acá de nuestras convicciones, allá donde éstas nacen y se justifican? ¿Quién puede asegurarnos que un médico del siglo XVIII no veía lo que veía, pero que han bastado algunas decenas de años para que las figuras fantásticas se disipen y el espacio deliberado deje venir hasta los ojos el corte franco de las cosas? No ha podido, no ha habido psicoanálisis del conocimiento médico, ni ruptura más o menos espontánea de los cercos imaginarios. La medicina positiva no es la que ha hecho una elección del objeto, dirigida al fin sobre la objetividad misma. Todos los dominios de un espacio quimérico por el cual se comunican médicos y enfermos, psicólogos y prácticos, nervios tensos y torcidos, sequedad ardiente, órganos endurecidos o quemados, nuevo nacimiento del cuerpo en el benéfico elemento de la frescura de las aguas. No han desaparecido, han sido desplazados más bien y como encerrados en la singularidad del enfermo, del lado de la región de los síntomas subjetivos que define para el médico no ya el modo del conocimiento, sino el mundo de los objetos por conocer. El vínculo fantástico del saber
Sufrimiento, lejos de haberse roto, se ha asegurado por una vía más compleja que la simple permeabilidad de las imaginaciones, la presencia de la enfermedad en el cuerpo, sus tensiones, sus quemaduras, el mundo sordo de las entrañas, todo el revés negro del cuerpo que tapizan largos sueños sin ojos, son a la vez discutidos en su objetividad por el discurso reductor del médico y fundados como tantos objetos por su mirada positiva. Las imágenes del dolor no son conjuradas en beneficio de un conocimiento neutralizado. Han sido distribuidas de nuevo en el espacio donde se cruzan los cuerpos y las miradas. Ha cambiado la configuración sorda en la que se apoya el lenguaje, la relación de situación y de postura entre el que habla y aquello de lo cual se habla. En cuanto al lenguaje mismo, ¿a partir de qué momento, de qué modificación semántica o sintáctica se puede reconocer que se ha transformado en discurso racional? ¿Qué línea decisiva se traza, por consiguiente, entre una descripción que pinta las membranas como pergaminos empapados y esta otra, no menos cualitativa, no menos metafórica, que ve extendidas sobre las envolturas del cerebro películas de clara de huevo? Las láminas blancuzcas y rojizas de baile son, para un discurso científico, de valor diferente, de solidez y de objetividad más densas que las laminillas endurecidas descritas por los médicos del siglo XVIII. Una mirada un poco más meticulosa, un recorrido verbal más lento y mejor apoyado en las cosas, valores epitéticos finos, a veces algo enredados. No es simplemente en el lenguaje médico la proliferación de un estilo que desde la medicina galénica ha tendido ante el gris de las cosas y sus formas playas de cualidades. Para comprender cuándo se ha producido la mutación del discurso, sin duda es menester interrogar algo más que los contenidos temáticos o las modalidades lógicas y recurrir a esta región en la cual las cosas y las palabras no están aún separadas, allá aún donde aún se pertenece el nivel de lenguaje, manera de ver y manera de decir, será menester poner en duda la distribución originaria de lo visible y de lo invisible, en la medida en que ésta está ligada a la división de lo que se enuncia y de lo que se calla. Entonces aparecerá en una figura única la articulación del lenguaje médico y su objeto. Pero de precedencia no hay ninguna para que uno se plantee una cuestión retrospectiva. Solo merece su puesta a la luz de una intención indiferente, la estructura hablada de lo percibido, este espacio lleno en el hueco del cual el lenguaje toma su volumen y su medida. Es menester colocarse y de una vez por todas mantenerse en el nivel de la espacialización y de la verbalización fundamentales de lo patológico, allá en donde surge y se recoge la mirada locuaz que el médico posa sobre el corazón venenoso de las cosas. La medicina moderna ha fijado su fecha de nacimiento hacia los últimos años del siglo XVIII, cuando reflexiona sobre sí misma, identifica el origen de su positividad a una vuelta más allá de toda teoría a la modestia eficaz de lo percibido. De hecho, este supuesto empirismo no descansa en un nuevo descubrimiento de los valores absolutos de lo visible, ni en el abandono resuelto de los sistemas de sus quimeras, sino de una reorganización de este espacio manifiesto y secreto que se abrió cuando una mirada milenaria se detuvo en el sufrimiento de los hombres. El rejuvenecimiento de la percepción médica, la viva iluminación de los colores y de las cosas, bajo la mirada de los primeros clínicos no es, sin embargo, un mito a principios del siglo XIX. Los médicos describieron lo que, durante siglos, había permanecido por debajo del umbral de lo visible y de lo enunciable, pero no es que ellos se pusieran de nuevo a percibir después de haber especulado durante mucho tiempo o a escuchar a la razón más que a la imaginación, es que la relación de lo visible con lo invisible necesaria a todo saber concreto ha cambiado de estructura y hace aparecer bajo la mirada y en el lenguaje lo que estaba más acá y más allá de su dominio. Entre las palabras y las cosas se ha trabado una nueva alianza que hace ver y decir, y a veces en un discurso tan realmente ingenuo que parece situarse en el nivel más arcaico de la racionalidad, como si se tratara de un regreso
a una mirada al fin matinal. En 1764, J. F. Meckel había querido estudiar las modificaciones del encéfalo en un determinado número de afecciones, apoplejía, manía, tisis. Había utilizado el método racional del peso de los volúmenes iguales y de su comparación para determinar qué sectores del cerebro estaban destacados, qué otros obstruidos y de qué enfermedades. La medicina moderna no ha conservado casi nada de estas investigaciones. La patología del encéfalo ha inaugurado para nosotros su forma positiva cuando Bichat y sobre todo Recamier y Lallemant utilizaron el famoso martillo terminado por una superficie ancha y delgada, procediendo a pequeños golpes, estando el cráneo lleno. Puede provocar esto una sacudida susceptible de producir trastornos. Más vale comenzar por su parte posterior porque cuando queda solo el occipital por romper es a menudo tan móvil que los golpes dan en falso. En los niños muy pequeños, los huesos son demasiado flexibles para ser rotos, demasiado delgados para ser aserrados. Es preciso cortarlos con tijeras fuertes. Entonces el fruto se abre. Bajo el casco meticulosamente roto aparece algo, una masa blanda y grisácea envuelta en pieles viscosas con nervaduras de sangre, triste pulpa frágil en la cual resplandece al fin, liberado, al fin traído a la luz el objeto del saber. La agilidad artesanal de romper el cráneo ha reemplazado la precisión científica de la balanza y no obstante es en aquella donde se reconoce nuestra ciencia después de Bichat. El gesto preciso, pero sin medida, que abre para la mirada la plenitud de las cosas concretas con la cuadrícula menuda de sus cualidades, funda una objetividad más científica para nosotros que las meditaciones instrumentales de la cantidad. Las formas de la racionalidad médica se hunden en el espesor maravilloso de la percepción, ofreciendo como primera cara de la verdad el grano de las cosas, su color, sus manchas, su dureza, su adherencia. El espacio de la experiencia parece identificarse con el dominio de la mirada atenta de esta vigilancia empírica abierta a la evidencia de los únicos contenidos visibles. El ojo se convierte en el depositario y en la fuente de la claridad. Tiene el poder de traer a la luz una verdad que no recibe sino en la medida en que él ha dado luz al abrirse, abre lo verdadero de una primera apertura, flexión que marca a partir del mundo de la claridad clásica el paso de las luces al siglo XIX. Para Descartes y Malebranche, ver era percibir y hasta abajo las especies más concretas de la experiencia práctica de la anatomía de Descartes, observaciones microscópicas en Malebranche. Pero se trataba sin despojar la percepción de su cuerpo sensible, de hacerla transparente para el ejercicio del espíritu. La luz anterior a toda mirada era el elemento de lo ideal, el lugar del origen imposible de designar donde las cosas eran adecuadas a su esencia y a la forma según la cual la alcanzaba a través de la geometría de los cuerpos, llegando a su perfección el acto de verse resorbía en la figura sin curva ni duración de la luz. A fines del siglo XVIII, ver consiste en dejar a la experiencia su mayor opacidad corporal. Lo sólido, lo oscuro, la densidad de las cosas encerradas en ellas mismas tienen poderes de verdad, que no toman de la luz, sino de la lentitud de la mirada que las recorre, las rodea y poco a poco las penetra, no aportándoles jamás sino su propia claridad. La permanencia de la verdad en el núcleo sombrío de las cosas está paradójicamente ligada a este poder soberano de la mirada empírica que hace de su noche día. Toda luz pasa del lado de la débil antorcha del ojo que da vuelta ahora alrededor de los volúmenes y dice en este camino su lugar y su forma. El discurso racional se apoya menos en la geometría de la luz que en la densidad insistente, imposible de rebasar del objeto. En su presencia oscura, pero previa a todo saber, se dan el origen, el dominio y el límite de la experiencia. La mirada está pasivamente ligada a esta primera pasividad que la consagra a la tarea infinita de recorrerla en su integridad y de adueñarse de ella. Tocaba a este lenguaje de las cosas y solo a él, sin duda, autorizar a propósito del individuo un saber que no fuera simplemente de orden histórico o estético. Que la definición del individuo fuera una tarea infinita no era un obstáculo para una experiencia que al aceptar sus propios límites prolongaba su quehacer en lo ilimitado.
La cualidad singular. El impalpable color, la forma única y transitoria al adquirir el estatuto del objeto han tomado su peso y su solidez. Ninguna luz podrá ya disolverlas en las verdades ideales, pero la aplicación de la mirada alternativamente las despertará y las hará valer sobre el fondo de objetividad. La mirada no es ya reductora, sino fundadora, el individuo en su calidad irreductible. Y por eso se hace posible organizar alrededor de él un lenguaje racional. El objeto del discurso puede bien ser así un sujeto sin que la figura de la objetividad sean por ello mismo modificadas. Esta reorganización formal y de profundidad, más que el abandono de las teorías de los viejos síntomas, es la que ha abierto la posibilidad de una experiencia clínica. Ha retirado el viejo entredicho aristotélico. Se podrá al fin hacer sobre el individuo un discurso de estructura científica. En este acceso al individuo ven nuestros contemporáneos la instauración de un coloquio singular y la formulación más concisa de un viejo humanismo médico, tan antiguo como la piedad de los hombres. Las fenomenologías acéfalas de la comprensión mezclan a esta idea mal trabada la arena de su desierto conceptual. El vocabulario débilmente erotizado del encuentro de la pareja médico-enfermo se agota queriendo comunicar a tanto no pensamiento los pálidos poderes de una ensoñación matrimonial. La experiencia clínica, esta apertura, la primera en la historia occidental del individuo concreto al lenguaje de la racionalidad, este acontecimiento decisivo en la relación del hombre consigo mismo y del lenguaje con las cosas, ha sido tomada muy pronto por un emparejamiento simple, sin concepto, de una mirada y de un rostro, de una ojeada y de un cuerpo mudo, especie de contacto previo a todo discurso y libre de los embarazos del lenguaje, por el cual dos individuos vivos están enjaulados en una situación común, pero no recíproca. En sus últimas sacudidas, la medicina llamada liberal invoca a su vez a favor de un mercado abierto, los viejos derechos de una clínica comprendida como contrato singular y pacto tácito de hombre a hombre. Se presta incluso a esta mirada paciente el poder de alcanzar por añadidura mesurada de razonamiento, ni demasiado poco, la forma general de todo conocimiento científico, para poder proponer a cada uno de nuestros enfermos un tratamiento que se adapte perfectamente a su enfermedad y a él mismo. Tratamos de tener una idea objetiva y completa de su caso. Recogemos en un expediente personal su observación, la totalidad de las informaciones de que disponemos sobre él. Lo observamos de la misma manera que observamos los astros o un experimento de laboratorio. Los milagros no son tan fáciles en absoluto. La mutación que ha permitido y que todos los días permite aún que el lecho del enfermo se convierta en un campo de investigación y de discursos científicos no es la mezcla de repente de flagrante de una vieja costumbre con una lógica más antigua aún, o la de un saber con el curioso compuesto sensorial de un tacto, de una ojeada y de un olfato. La medicina como ciencia clínica apareció bajo condiciones que definen con su posibilidad histórica el dominio de su experiencia y la estructura de su racionalidad. Estas forman su a priori concreto, que es una hora posible sacar a la luz, quizá porque está por nacer una nueva experiencia de la enfermedad que ofrece sobre la que rechaza en el tiempo la posibilidad de una percepción histórica y crítica.